Derecho penal especial. Tipo penal del feminicidio, peculado, cohecho y concusión. Trabajo presentado por estudiantes de Unilasallista. El feminicidio. El feminicidio constituye la forma más grave de discriminación y de violencia basada en género contra las mujeres y las niñas, en un contexto social y cultural que las ubica en unas posiciones, roles o funciones subordinadas que favorece y las expone a múltiples formas de violencia. Este fenómeno se cataloga según la relación entre la víctima y el victimario. El feminicidio se encuentra consagrado en el artículo 104A. Fue introducido al Código Penal mediante el artículo 2 de la Ley 1761 del 2015. Dicta que quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Dichas circunstancias acontecen a que sea mujer, identidad de género, relación familiar íntima o de convivencia, relaciones de amistad, compañerismo, trabajo, ciclo de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, actos de instrumentalización sexual o género, relaciones de poder determinadas por el género, violencia doméstica, familiar, laboral o escolar, violencia de género. El tipo objetivo se clasifica en sujeto activo, indeterminado singular, sujeto pasivo con calificación natural, mujer, conducta bajo un verbo rector simple, que es matar. Sin embargo, este verbo rector debe entrelazarse con unos elementos descriptivos nombrados anteriormente. Se admite la tentativa. El tipo subjetivo es de modalidad dolosa. La antijuricidad, el juicio de contradicción material, es la terminación de la vida del sujeto pasivo, en este caso, la mujer. A su vez, el artículo 104b consagra las circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. De esta forma, la pena será de 500 a 600 meses. La diferencia sustancial entre el tipo penal del feminicidio y el homicidio radica en que el elemento subjetivo del tipo, es decir, la conducta, debe necesariamente estar motivada por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, móvil que hace parte del delito. La motivación se interpreta acorde a los actos de control, superioridad y castigo que se ejercen sobre la mujer como consecuencia de patrones de discriminación existentes en nuestra cultura y sociedad, como lo ha afirmado la Corte Constitucional en la sentencia C-297 del 2016. Peculado y algunas de sus variaciones. Podríamos definir como peculado la malversación de bienes y fondos públicos. Dentro de sus variaciones tenemos peculado por apropiación, artículo 397, peculado por uso, artículo 398, peculado por aplicación oficial diferente, artículo 399, peculado culposo, artículo 400, peculado culposo frente a recursos de la Seguridad Social Integral, artículo 400A, artículo 401, circunstancias de atenuación punitiva, artículo 402, omisión del agente retenedor o recaudador, artículo 403, destino del recurso del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos, artículo 403A, fraude de subvención. Queremos analizar entonces el peculado por apropiación, el artículo 397. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente al valor de lo apropiado, sin que supere el equivalente en 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Tenemos entonces en este un tipo objetivo que es el sujeto activo, calificado jurídicamente y singular, servidor público a quien se le haya confiado la administración, tenencia y o custodia del objeto material por razón de sus funciones, un sujeto pasivo simple que es el Estado. Además, la conducta del verbo determinador simple, apropiarse. También tenemos un tipo subjetivo,
En modalidad dogmática, normativamente y materialmente doloso. Un complemento subjetivo: debe existir ánimo de lucro para sí o para un tercero por parte de la gente. Una atipicidad subjetiva, que es el error de tipo sobre los elementos normativos. Además, una antijuricidad material, que es la lesión al cabal desarrollo de la actividad estatal, funciones públicas de administración, custodia o tenencia de bienes. Además, causas de justificación, que son inadmisibles: consentimiento del sujeto pasivo. Entre los diferentes delitos contra la administración pública nos encontramos con el tipo penal de concusión, que describe el servidor público que, abusando de su cargo, de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida o lo solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y multa entre 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Lo consideramos entonces como un delito de mera conducta, de lesión, de conducta instantánea y pluriofensivo. Tenemos como elementos normativos el servidor público y el dinero o utilidad indebidos. En este delito, como en otros contra la administración pública, para su tipificación es necesario que el sujeto activo realice su conducta de constreñir, inducir o solicitar. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que cuando se trata del delito de concusión, su estructuración se produce bien porque se abuse del cargo o investidura, o bien porque se abuse de las funciones propias sin que sea necesario que el hecho ejecutado corresponda exactamente a la competencia funcional del agente del delito. El sujeto pasivo es el Estado. El objeto material personal es un sujeto a quien se induce, constriña o se solicita. Dentro de la tipicidad subjetiva o formas de responsabilidad se considera normativa y materialmente dolosa. Existe además una lesión al bien jurídicamente tutelado, la administración pública, hecho que en su defecto contraría la norma. Dentro de la culpabilidad, las causas de inculpabilidad son por inexigibilidad de comportamiento diferente, esto es, se encuentra la insuperable coacción ajena. Por falta de conocimiento de la antijuricidad se encuentra el error de prohibición. El tipo penal de cohecho propio tenemos como tipo objetivo a un sujeto activo determinado, como lo es el servidor público, desplegando una conducta de recibir o aceptar, representando un beneficio propio o para un tercero, y con un sujeto pasivo, que es el Estado, quien es el mismo lesionado. El tipo subjetivo, su ejecución es normativa y materialmente dolosa. En el cohecho impropio del artículo 406, tenemos como tipo objetivo a un sujeto activo determinado, como lo es el servidor público, con un sujeto pasivo, el Estado, quien es el lesionado. Se admite como causas de justificación el cumplimiento de un deber, orden legítima, ejercicio de cargo público y estado de necesidad. El tipo subjetivo, su ejecución es normativa y materialmente dolosa. Dentro de la culpabilidad, las causas de inculpabilidad son por inexigibilidad de comportamiento diferente. Se encuentra la insuperable coacción ajena, el caso fortuito y fuerza mayor, en casos excepcionales, y por falta de conocimiento de la antijuricidad se encuentra el error de prohibición. Del artículo 407, el cohecho por dar u ofrecer dispone el que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público constituye sobre estos actos un delito. Tenemos como tipo objetivo a un sujeto activo determinado, como lo es el servidor público, con un sujeto pasivo, el Estado, quien es el lesionado. Se admite como causas de justificación el cumplimiento de un deber, orden legítima, ejercicio de cargo público y estado de necesidad. Un tipo subjetivo, la cual su ejecución es normativa y materialmente dolosa. Dentro de la culpabilidad, las causas de inculpabilidad son por inexigibilidad de comportamiento diferente. Se encuentra la insuperable coacción ajena, excepcionalmente caso fortuito y fuerza mayor. Por falta de conocimiento de la antijuricidad se encuentra el error de tipo y error de prohibición.